Bueno, pues estamos en este ciclo de entrevistas, iniciativa del Centro de Documentación de las Artes e Investigación, el Centro Cultural Clavijero y el programa ECOS del Festival de Cine Quórum. En esta ocasión estamos con el realizador michoacano César, que pues te voy a pedir a ti que te presentes de manera personal y nos digas quién eres, qué haces, de dónde vienes. Hola Alex, pues primero agradecerte por la invitación aquí a todos. Sí. Gracias. Pues sí, mi nombre es César Flores, soy moreliano, michoacano. Yo hace un par de años terminé la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Vasco de Quiroga y bueno, a partir de eso fue como surgiendo un poco más la profesionalización hacia la realización pues audiovisual y también como esta parte del interés, ¿no? Por hacer cine, ¿no? Entonces, me he inclinado un poco más hacia, por mi parte, hacer un poco más documental. No me he aventurado todavía a hacer una ficción. Y bueno, ya tengo algunos trabajos que han estado pues en el Festival de Cine de Morelia, en Shorts México. ¿Qué trabajos tienes? El primero fue realizado en la universidad, se llama Lobos del Aire. Trata un poco sobre la cetrería, que es el arte de entrenar aves de presa a través de reflejos condicionados para que vayan de cacería y como es su relación con los seres humanos, etcétera, ¿no? Eso fue en el 2016. Luego al año siguiente realizamos otro que se titula La larga y brillante obscuridad, que se grabó en el penal de Uruapan. Y bueno, entrevistamos a un preso, nos platicó un poco sobre su historia, como una introspección, ¿no? Del lugar, de estas memorias, de los presos, cómo es que se desenvuelve, ¿no? Pues su vida dentro del penal. Luego, ese mismo año, fotografié otro documental que se titula La Yarda, sobre peleas de perros ilegales. Con ese nos llevamos una mención honorífica en Shorts México, el Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México. Estuvo por ahí en Feratum también. Y el año siguiente dirigí y fotografié mi último documental que se llama Hasta que nos dure la memoria, que estuvo en esta pasada edición del Festival de Cine Morelia. Y pues nada, acabo también prácticamente ya de terminar de fotografiar mi primer largo de ficción. La verdad, estoy un poco inseguro respecto a eso, pero bueno, ya solo el tiempo lo dirá. Y también a la par estoy terminando de fotografiar un largo documental que no dirigí yo, simplemente lo estoy fotografiando, sobre la noche de ánimas, todo lo que rodea el Día de Muertos y esta situación. Y pues sí, ahí estamos. Ahí estás. ¿Qué es lo que te impulsó? ¿Qué te llevó a tener como este acercamiento con el cine? Pues en primera mano creo que fue como pues el acercamiento natural de ser cinéfilo, ¿no? De ver películas, de ver cine en casa, de ir al cine con mis papás, con mi familia. En mi familia no se consumía mucho cine, digamos, se consume un poco más cine comercial, ¿no? Entonces, creo que ese interés pues fue surgiendo a través de buscar quizás otro tipo de cosas, ¿no? O sea, no disfrutar pues de lo mainstream o de lo comercial, sino simplemente como esa búsqueda del interés te lleva a interesarte en otras cosas, ¿no? Buscar respuestas, cómo se hacen las cosas. Entonces, a través de ver películas y de ver mucho cine, pues va surgiendo pues esta iniciativa, ¿no? De hacer cine, y en la universidad creo que se refuerza esto, ¿no? De descubrir un poco más, acercarme un poco más al tema, y a la hora de que te llega la oportunidad de ser por primera vez realizador o realizar tu primer trabajo, perdón, pues creo que una vez que lo haces y que te llena y que te gusta, ya no puedes parar. Entonces, es como, pues sí, es una rueda, ¿no? Que no termina, y entonces así fue como se fue dando todo y pues ya. Y te das cuenta, digo, los procesos de la preproducción, el génesis de la idea, la producción, etcétera. Entonces todo este tipo de cosas te permean como de esa necesidad, ¿no? Y estos impulsos que surgen para que tengas que hacer cine. Entonces, ya. Y bueno, en la universidad donde estudiaste, pues tienen un festival, ¿no? Es una muestra o algo así. Pero además de ese primer contacto con el cine que se estaba produciendo aquí en el estado,
¿Cuáles son tus referencias? ¿A quién conociste primero? ¿Cómo fue que te empezaste a insertar en el medio cinematográfico del estado de Michoacán? Claro, bueno, me voy a regresar un poco. Por Sí, ejemplo, en la universidad pues se llevaba la materia de cine, ¿no? Ya lo acabas de decir, sí. por ejemplo, tienen Festival de Cine Cortos de la UAC, que es como un festival de cine universitario pues Ujú, importante, ¿no? En el sí. estado. Entonces, cuando, cuando llega la oportunidad pues de hacer la primera producción, ¿no? Ujú, Audiovisual, en este caso documental dentro ujú, de la materia, pues había que formar el equipo, se realizó el trabajo y pues a fin de cuentas no teníamos ni el conocimiento ni la capacidad de reconocer hasta dónde podría llegar el trabajo, qué ujú, podríamos ujú, realizar con ello, ¿no? Éramos muy inocentes en ese sentido todavía. Y creo que la vida y el proceso del trabajo es lo que te va dando también como la experiencia de ujú, cómo, pues cómo son las rutas festivaleras, ujú, los nichos en los que tu trabajo puede como ser mejor ujú, identificado, reconocido de alguna forma, y cómo, pues cómo se maneja, ¿no? Toda esta parte de la distribución, etcétera. Entonces, pues la primera proyección oficial que tuvimos por aquel entonces fue precisamente en el Festival de Cortos de la ujú. UAC. Y bueno, en ese primer momento ver el trabajo en una pantalla de cine, pues es una Sí. sensación increíble, ¿no? Entonces, ya después a través de investigación, de consejos con Francisco Vázquez, que es entonces el profesor de cine de la UAC, pues nos asesoraba un poco, ¿no? En ese sentido, ya tenía un poco más de conocimiento, nosotros apenas pues, primerizos en ese Empezando, sentido, ajá. entonces inscribimos a Morelia, inscribimos a otros festivales en línea pequeños Ujú, en otras partes y bueno, y nos seleccionan al Festival de Cine Morelia en la sección michoacana y pues bueno, fue como un sueño, ¿no? Hecho ujú, realidad. Entonces, eh, plataformas precisamente como el festival te permiten como la experiencia de el que vayas, el que estés en un Q&A, que platiques con otros realizadores, que empieces a investigar más sobre lo que están haciendo otras personas ujú, que antes no lo conocías porque no estabas un poco inmiscuido en el medio, pero a través de que, por ejemplo, de La Ventana, como lo es el Festival de Cine de Morelia, pues conoces a estas personas, ujú, investigas qué es lo que están haciendo, aprendes de su trabajo, aprendes quizás qué es lo que no te gusta para ir moldeando un poco pues tu camino, ¿no? Tu visión y qué es lo que tienes. Y bueno, yo en ese sentido, pues en aquel entonces me sentí muy atraído por lo que estaba haciendo Mariano ujú, Rentería, entonces creo yo sí lo tomaría para mí como un referente importante, como pues de qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo y cómo se debe hacer, ¿no? Bien ujú, las cosas. Entonces, y pues nada, te digo, a través de eso conoces con otros realizadores, platicas con ellos, a veces se da la oportunidad de que emigras también con ellos a otros festivales ujú. y tus trabajos coinciden también Sí. en esos festivales. Entonces es como toda una red que Ujú, está interconectada ujú, y pues el conocimiento está ahí y es de irlo atrapando, ir aprendiendo. Entonces ujú. así fue como creo Te fuiste fue acercando. surgiendo como la conexión con el cine. Ya después conoces a personas como Adrián González Camargo, que tienen un poco más, bueno, no un poco más, que tienen muchísima más experiencia, ¿no? Ujú, Y pues nada, creo que a veces uno tiene que ser como una esponja, ¿no? Y absorber ujú. lo más que se pueda e ir depurando con el tiempo. Ajá. ¿En qué punto te consideras de tu carrera? ¿Esto es el inicio? ¿Ya estás haciendo trayectoria? ¿En qué punto vas? Pues yo no sé, yo consideré o creo que es el principio Ajá. apenas. Sí, sí, sí. ¿A dónde va tu trabajo? Híjole, o sea, como en general, Ajá. digo, me gustaría pensar que me estoy inclinando un poco más a hacer fotografía, Ujú, pero pues no sé, o sea, digo, va yo creo que hacia a que muchísimas personas lo vean, ujú, ¿no? A aportar algo también, ¿no? A las historias, a saber qué es lo que se necesita y pues también saber cómo mutar para las necesidades de cada proyecto, ujú, ¿no? Ser versátil en ese sentido y pues seguir explorando el cine, seguir aprendiendo de él, ujú, seguir, pues sí, tratando de aportar cosas y creo que eso es lo que veo y voy viendo a futuro. ujú. Sí. ¿Tú qué haces aquí, cine en el estado? ¿Qué encuentras que pueda ser diferente
a lo que has visto en otros estados de la República, o en la Ciudad de México, en ciudades más grandes, o donde sabes que está pasando también esto de la producción de cine? ¿Qué tiene de diferente? Claro. Bueno, desde mi experiencia como michoacano, creo que el, el presupuesto es un poco quizás limitado, ¿no? O está un poco más, quizás un poco mal dividido entre realizadores, ¿no? Sin embargo, obviamente no es un impedimento o no es una sensación que pueda llegar a ser limitante en el sentido pues, de llegar a realizar cine, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el cine michoacano es un poco más, desde mi experiencia, creo que es un poco más personal, es un poco más íntimo, es un poco más orgánico, creo yo. Entonces, a comparación de, por ejemplo, lugares como la Ciudad de México, donde, no sé, por ejemplo, vas caminando por la calle y ves que están grabando con una Alexa Mini o una Red, pues es totalmente normal, ¿no? Y aquí, pues no ves eso. Ajá. ¿Por qué? Pues porque obviamente todo eso está centralizado, ¿no? El presupuesto está centralizado, los realizadores, están las escuelas de cine, ¿no? Está el ENAC, antes CUEC, está el CCC, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay mucha competencia, pero pues yo veo a Michoacán como, y lo ha venido siendo estos años, como un referente, como de cine, quizás no hablando no hablando de largometrajes, pero sí ha venido siendo un referente, ¿no? De realizadores que tienen su propio nicho, sus propias sensaciones personales y que han podido desarrollar y crear y proyectar sus trabajos, ¿no? Y han podido llevarlos a otras partes del mundo. Entonces, yo la verdad estoy muy agradecido porque además Michoacán es creo, un estado muy, muy visual, es un estado con mucha historia, con con muchas cosas como intangibles que puede uno adquirir como realizador para poder desarrollar sus historias. Entonces, creo que en ese sentido, a diferencia de otros estados, como técnicamente Michoacán a lo mejor está un poco a la izquierda, pero sin embargo, en la parte que importa, que es lo romántico, lo espiritual, por así decirlo, creo que el cine michoacano tiene muchísimo de dónde aportar. Y creo que otros estados de la República a lo mejor se lo envidiarían de alguna forma. Ok. Cuando empiezas a hacer tus primeros trabajos o cuando empiezas a incursionar en el mundo del cine, ¿cuál era como tu principal objetivo? Creo que... Híjole. Creo que no sé si objetivo, pero una de las mayores preocupaciones era como ser el autocrítico conmigo mismo, el ver el trabajo y que de alguna forma pues saber que sí me gustaba lo que estaba yo realizando, ¿no? Y también qué iban a pensar las otras personas cuando lo vieran. Eso en un primer momento. Ya después, conforme se va desarrollando la vida del trabajo y vas investigando, surgen otro tipo de preocupaciones, ¿no? Como la necesidad de estar seleccionado por lo menos en algún lado, ¿no? Al ser tu primer trabajo. Que todavía no tenías la capacidad de saber qué era realmente lo que iba a pasar o dónde se iba a proyectar o cuántas proyecciones iba a tener, las repercusiones que iban a tener sus proyecciones, etcétera. Pero simplemente era como el tener una ventana o una oportunidad para que se proyectara el trabajo, ¿no? Esas fueron como las primeras preocupaciones. Ya con el paso del tiempo, obviamente, y cuando vuelves a realizar, ¿no? Ya surgen otro tipo de preocupaciones como dónde voy a sacar el dinero, pues encontrar el hilo, no sé, narrativo, estético, cómo quiero que se vea, cómo quiero que se escuche mi trabajo. Y claro que siempre tienes la expectativa, igualmente desde un principio, de tener ventanas, ¿no? Como el Festival de Cine Morelia, que se vea en otras partes del país, si es posible en otras partes del mundo. Y bueno, creo que también con el tiempo se va moldeando pues tu visión
y tu versatilidad como realizador o como fotógrafo, como productor, como lo que sea. Entonces, esa también es una de las, pues, de los grandes intereses y preocupaciones que yo tendría, ¿no? Como realizador, el seguir aprendiendo, seguir, pues, mejorando, siendo más honesto, siendo más orgánico en ese sentido. Entonces, sí, esas son como las preocupaciones que lo tienen a uno como realizador. Ok. En el estado de Michoacán o en Morelia, ¿en dónde encuentras lugares o qué plataformas de dónde te nutres como realizador para estar en constante, pues no solamente crecimiento personal, sino también como en este intercambio de ideas? ¿Cómo haces para nutrirte? ¿Existe comunidad cinematográfica? ¿Existe red? ¿Todo es individual? ¿Cómo le haces o dónde los encuentras? Creo que es totalmente, pues es totalmente personal. O sea, esta red de la que platicas pues, no existe, ¿no? O sea, digo, entre realizadores nos conocemos, digo, nos saludamos y todo, pero creo que a fin de cuentas cada quien es como, pues a lo mejor sí quizás un poco celoso de su trabajo, pero eso no impide, ¿no? Tampoco que puedas platicar, que puedas aprender, que puedas pedir algún consejo, que puedas acudir a un ciclo de entrevistas, que haya algún foro donde se vayan a presentar cortos, pláticas, charlas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hace 2 semanas, por ejemplo, hubo un diálogo entre documentalistas. Estaba Alberto Zúñiga, estaba Eva Villaseñor, estaba Gerardo González de La Libertad del Diablo. Entonces, ese tipo de cosas, pues tratas de aprovecharlas, ¿no? Totalmente, porque pues, en Morelia es como raro tener ese tipo de... No raro, pero es como contar, por ejemplo, con la presencia de Berardo, que es una persona con una trayectoria importante, y ver qué es lo que tiene que decir, ¿no? Pues es importante para ti como realizador o productor, etcétera, ¿no? Entonces, a través de ese tipo de cosas, pues te nutres también. Pero volviendo a lo primero, sí es como más personal el interés y la búsqueda, ¿no? De dónde, ¿no? Cómo voy a seguir, qué estoy haciendo, buscar también como a alguien que sea más crítico que tú, como sacar pues, esa visión personal, ¿no? A pesar de que seas autocrítico, tener otros ojos, ¿no? Que valoren y que critiquen tu trabajo también, eso es importante. Pero, por ejemplo, hace unos meses en una plática con Javier Benavides, que es otro realizador michoacano, pues habíamos platicado, sí, pues hay que hacer una red, ¿no? Y aportar y si alguien necesita ayuda, pues ver qué onda y un consejo y hablar de cine y bla, bla. Y pues entonces son como iniciativas que están en la cabeza, ¿no? De los realizadores, pero a fin de cuentas no se terminan de materializar. Pues la verdad no sé por qué razón, pero bueno, son cosas que están ahí y que a lo mejor con el tiempo pues pueden ir dando frutos, ¿no? Bueno, pues agradecemos muchísimo tu colaboración en este ciclo de entrevistas. ¿Hay algún lugar donde podamos ver tus trabajos ya ahora, como por ejemplo en línea, o tenemos que acercarnos a ti para poderlos ver? ¿Cómo podríamos conocer un poco más de tu trabajo? Bueno, el primero, Lobos del Aire, está gratuito, libre en mi canal de Vimeo. Como César Flores, me pueden buscar y ahí está. El segundo, La Larga y Brillante Obscuridad, está en Cinepolis Click. Está disponible también de manera gratuita. Y el último que realicé, Hasta que nos duele la memoria, todavía no está libre, pero ya muy pronto estará por ahí. Listo. Y también lo pueden encontrar, en el canal del Festival de Cine Morelia en YouTube. El de La Larga y Brillante Obscuridad, perdón. ¿Hay algo que quisieras como decirle al público que nos está escuchando, que te va a estar pues oyendo, viendo? Pues nada, que siempre me gusta como recalcar, ¿no? Que vayan y vean cine michoacano, que cuando tengan la oportunidad de acudir a nutrirse de este tipo de eventos como estas charlas, diálogos, exposiciones, ciclos de cine, etcétera, pues que lo hagan. La cultura es para eso, ¿no? Para que lo aprovechemos y para descubrir otras cosas que quizás no habíamos visto antes. Entonces, pues eso, que vean mucho cine michoacano y mucho cine mexicano también. Vale, pues muchísimas gracias, César. No, pues muchas gracias a ustedes.